Dios bendiga, iglesia. Es un grato placer para nosotros estar aquí con ustedes. Les invitamos a que canten con nosotros y adoremos a nuestro Dios. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tú, yo soy. Sí, tu luz está brillando en las tinieblas. En tu verdad ya no hay más que temer. Tu voz y tus promesas son eternas. Siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tú, yo soy. Tu nombre es mi torre en la batalla. Tú estás aquí, ya no hay más que temer. Tu voz será mi río en el desierto. Siempre tu mano me sostendrá. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tú, yo soy. Yo tuyo soy. Eres lo que dices ser y harás lo que dices que harás. A ti la gloria y majestad. Oh, la cruz nos dio la libertad. Jesús, te levantaste, Rey. Dios, tú cambiaste nuestro ser. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tú, yo soy. Yo tuyo soy. Como el cielo es tu amor es como el ancho mar. Tu gracia cubre toda mi maldad. Me dices tú, yo soy. Yo tuyo soy. Yo tuyo soy. El Salmo 51 habla del arrepentimiento y la purificación en oración que hizo David a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Soy culpable de mi transgresión. He pecado contra ti, Señor. Y tú eres siempre justo al hablar. La muerte es mi sentencia, es la verdad. Si contaras nuestra iniquidad, ¿quién permanecerá? Mi esperanza está en ti, Señor. En ti sé que hay perdón. Ten piedad de mí, un pecador.
como a Jesús, mi Padre, aquí estoy. Ten piedad de mí, un pecador. Hoy confieso mi necesidad de gracia y de perdón. Ten piedad de mí, un pecador. En ti hay gran misericordia y abundante redención. Ten piedad de mí, oh Señor. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad de mí. Aleluya, por su sangre. 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 En Isaías 57 el Señor dice, y bueno, yo habito en el alto y sublime, el que habita en la eternidad, habita también con el quebrantado y humilde de espíritu. Y anhelamos ser quebrantados y humildes en espíritu. Vemos en Jeremías capítulo 18, entonces veíamos la historia del alfarero, de cómo Dios que estaba forjando, que Dios lleva al profeta Jeremías al alfarero que estaba forjando un vaso de barro. Y el alfarero destruye el vaso de barro y el Señor le dice, así yo haré con mi pueblo Israel. Así mismo yo quiero forjar a mi pueblo. Y el Señor quiere forjarnos de igual manera. Vimos también la historia de Jeremías capítulo 2, de las cisternas rotas, de cómo el Señor lleva también al profeta esta imagen donde dice, el pueblo me ha abandonado a mí, que soy fuente de agua viva, y ha cavado para sí mismo cisternas que tienen grietas y que no retienen agua. Veíamos el ejemplo allí de la mujer samaritana, cómo ella misma había tratado de llenar el agujero que tenía en su corazón con otras cosas que no eran Dios, y cómo nosotros también podemos caer en el error de llenar nuestras vidas con cualquier cosa que no es Dios, y quedamos en la misma imagen de tener como cisternas agrietadas en nuestro corazón que no nos permiten retener agua. Por eso nunca viene la satisfacción a nuestras vidas cuando vamos a otro que no es Dios. La semana pasada veíamos entonces los pobres en espíritu, de cómo Jesucristo bendice y llama benditos a los que son pobres en espíritu, y que nosotros como creyentes deberíamos anhelar también ser pobres en espíritu. Deberíamos anhelar el estar en esa disposición de clamar a Dios cada día para su bendición, para el diario, ese diario vivir. De no llegar nunca como cristianos a una etapa en nuestras vidas donde yo diga, yo no dependo de Dios. Y eso quizás no lo vamos a decir de boca, pero en la práctica lo decimos. Cuando nos levantamos en la mañana, tú no le das gracias a Dios, sigues tu vida como tienes que seguirla, te comes la comida que aparece, participas y disfrutas de tu familia como si nada, sin tomar en cuenta
la bendición de Dios en cada una de estas cosas. Un hermano de un amigo cercano fue diagnosticado recientemente con este virus, el COVID-19. Está su esposa y 2 niñas. Gracias a Dios, ni su esposa ni sus niñas fueron diagnosticados con el virus, no dieron positivo. Pero en el caso de él, que dio positivo, tuvo que irse a la habitación de servicio y tiene 2 semanas viviendo en la habitación de servicio de la casa. Y cuando yo le preguntaba a mi amigo, bueno, ¿y cómo él la está pasando? Dice, bueno, lo único difícil es que tú estás preso dentro de tu casa. Tú no puedes ver a tu familia, tú no puedes ver a tus hijos, tú no vas a salir ni al colmado, tú no vas a salir a ningún lado. Y hasta esas cositas uno las pasa por alto y la toma de balde porque uno no valora la oportunidad que Dios te permite de compartir con tu familia. El ser pobre en espíritu es una persona que reconoce delante del Señor que todo lo que tenemos, Dios nos lo ha provisto. Y esa es la actitud que tenemos que mantener. Pero en el proceso, mientras hablamos de estos temas, hay algo que espero todos hemos reconocido. De una manera u otra, nosotros hemos fallado delante del Señor. Y cantamos ahora, ten piedad de mí, oh Dios, porque soy un pecador. Cantamos ese Salmo 51 que nos recuerda, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a tu bondad, conforme a la multitud de tu misericordia, apiádate de mí, oh Señor. ¿Por qué? Porque de una manera u otra hemos quebrantado los mandamientos del Señor en cada uno de los pasajes que hemos visto. En momentos no somos quebrantados ni humildes, en momentos nos gloriamos de las cosas que tenemos. En determinados momentos hemos peleado contra el Señor cuando Él quiere deshacernos para volvernos a hacer. Cuando Dios tiene que desbaratarte y hacerte de nuevo, nosotros nos estamos resistiendo a esa obra del alfarero en nosotros. Nos hemos resistido al Señor cuando Él nos habla la verdad, reconocer la verdad de que hemos caído en la idolatría, hemos valorado otras cosas más que a Dios, hemos caído como esas cisternas agrietadas que le echamos agua pero se nos está yendo por otro lado porque no estamos acudiendo a la fuente de agua viva. Y de igual manera, al igual que la iglesia que leíamos la semana pasada en la Odisea y en Esmirna, diciendo ser ricos, diciendo tener muchas cosas materiales, en realidad estamos pobres espiritualmente. No como el caso de la Odisea, que el Señor le dice, bueno, tú eres pobre materialmente, pero eres rico. Entonces, en esa actitud, yo creo que cada uno de nosotros hemos sido confrontados por su palabra. Momentos como los que hemos vivido ahora nos han sacudido la zapata. Todo lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy nos recuerda la historia de aquellos 2 hombres que construyeron su casa, uno sobre la arena y uno sobre la roca. Y ustedes recuerdan cuando hablamos de eso, vinieron los ríos, cayeron las aguas, vinieron los ríos, pero ¿sobre quién fue? Fue sobre ambos. Nadie se salvó. El hecho de construir tu casa sobre la roca no dice que no va a llover sobre tu casa, ni que se van a inundar las aguas, ni que no se va a llenar tu casa de agua. Es que tu casa va a permanecer aún en la tormenta. Y cuando vemos esta tormenta que está sucediendo, tormenta que viene económica, tormenta que viene en cuestiones de salud, tormenta que puede venir a nivel mundial, en cuestiones políticas, esto nos está sacudiendo la zapata a todos nosotros, y solo aquellos que hayan construido su vida sobre la roca, sobre el Evangelio de Jesucristo, van a permanecer de pie. Este resondro espiritual, esta exhortación espiritual, tenemos que tomarla y tomarla con la verdadera actitud. Y creo que aquí veremos quizás 3 maneras de aplicar el texto que vamos a leer, porque esto nos va a hablar a nosotros de cómo yo tomo la exhortación de parte del Señor a mi vida, de cómo yo manejo mis emociones de parte del Señor y con el Señor, y por último, también cómo la aplicamos nosotros un día como hoy, Día del Padre. Entonces, en 2 Corintios capítulo 7, versos 8 al 11, son solamente 4 versos, y lo vamos a ver de manera breve. Nos dice allí, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por un tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque os hayáis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios,
para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Si ustedes recuerdan el contexto de Corintios, habíamos leído la primera carta de Corintios y la estudiamos aquí minuciosamente. En la iglesia de Corinto, una iglesia en la que Pablo, cuando llegó a Corinto y duró 1 año y medio predicando en la comunidad de Corinto, allí plantó una iglesia de las más grandes que podamos conocer en la iglesia primitiva. Era una iglesia numerosa, era una iglesia multiétnica, habían personas de todo lugar, era una iglesia que por lo que hemos visto tenía un aval económico, era una iglesia donde tenía los más grandes líderes y maestros, y todo esto entonces causó de igual manera un sinnúmero de problemas como la cuestión del liderazgo. Habían personas en la iglesia de Corinto que amaban más a un maestro que a otro maestro, y a los que Pablo les escribe entonces: ni Apolos, ni Pablo, ni Pedro lo salvó a ninguno de ustedes, fue el Señor Jesucristo, y a Él le debemos todo. Pero no solo eso, había en la iglesia de Corinto problemas sexuales, de inmoralidad sexual. En 1 Corintios capítulo 5, ustedes recuerdan el caso de la inmoralidad sexual de aquel hombre. Habían problemas de la separación, de las personas que abandonaban a sus mujeres, de las mujeres que abandonaban a sus maridos. Leemos más adelante el mal uso, el desuso y el abuso de los dones espirituales en los capítulos 12, capítulo 14. La exhortación de Pablo en el capítulo 13 en la cuestión del amor, de cómo debían amarse unos a otros. La cuestión de la ofrenda y la cuestión de la resurrección, en todo en 1 Corintios. Y suena como que todo lo que Pablo dijo en 1 Corintios estaba corrigiendo un sinnúmero de problemas que habían nacido en esta iglesia muy buena y muy grande y de Dios. Y el apóstol Pablo le llama: ustedes son los santos en Cristo Jesús de Corinto. Eran siervos fieles de Dios, santos de Dios, que Dios había salvado, que Pablo los entendía como salvos, pero tenían todos los problemas habido y por haber. Y Pablo tiene que escribirles para llamarles la atención. Pero todo esto parece haber causado una problemática en la iglesia de Corinto. Y eso es lo que leemos en 2 de Corintios. Primero, muchos de los mismos pecadores y de esos pecadores no arrepentidos de Corinto, entonces, como cometían pecados y cometían abusos, cuando llega la carta es leída, son los primeros que comienzan a descreditar a Pablo y a decir: Pablo no es apóstol, Pablo no es predicador, Pablo no plantó aquí, Pablo no predicó aquí, Pablo mal usa las ofrendas que se le mandan. Pablo comienza, y hay toda una escritura al respecto. Pero hubo un grupo selecto de los siervos de Dios que escucharon esto y comenzaron a poner estas cosas en práctica. Pero, como sucede en este tipo de cosas, esta carta causó tristeza. Causó tristeza en el sentido de que nadie que le llame la atención se siente bien. Tiene que causar tristeza. Tiene que causar tristeza porque de lo contrario no hay un pesar por lo que se hizo. Si un niño, si un hijo nuestro comete una falta y nosotros esa falta se la aplaudimos solamente por no querer llamarle la atención, para que no se sienta mal, para que no se sienta triste, ¿cómo nosotros después estamos esperando que haya un cambio en la actitud y haya un cambio en el carácter? El apóstol Pablo, como padre de la iglesia de Corinto, les escribe entonces: yo sé, dice el verso 8, que aunque yo les contristé a ustedes, este contristar, esta acción de causar tristeza en otro individuo, y que vino en este caso por la situación que se estaba viviendo allí, Pablo dice: aunque yo les contristé con aquella carta, a mí no me pesa. Pablo está diciendo aquí: yo les causé tristeza a ustedes, sin embargo a mí no me pesa. Me lamento, pero no me pesa. Dice: aunque entonces me lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Pablo está diciendo: yo sé que hubo un tiempo, hubo un lapso en el cual eso que yo les escribí a ustedes les causó a ustedes tristeza. Dice: no me pesa, me lamenté por un tiempo, pero no me pesa.
Y en la sociedad que vivimos hoy en día, una sociedad con este posmodernismo y con un anhelo de congraciarse con todo el mundo, estas cosas no son difíciles de leer. Y son difíciles de leer hasta para cualquier niño que en un momento determinado no entiende las cosas que sus padres le hacen. Todo hijo, nosotros en algún momento como hijos enfrentamos esas situaciones en la vida, esas situaciones en la familia, donde los padres nos llamaban la atención o nos daban un boche, te daban una exhortación y al rato venían a abrazarte. Y uno tenía como esa etapa en la que quizás no está bien, pero después uno más adelante uno las analiza. Pero tú me acabas de dar un boche, tú me acabas de dar una pela, tú me acabas de hablar mal y viene ahora a abrazarme. Entonces como muchacho uno no entiende cómo funcionan ambas cosas. Como muchacho uno puede leer esto y decir, ¿cómo es que tú me causas tristeza pero entonces no te pesa? Pero eso es producto de la misma infancia, de la misma inmadurez. Y la sociedad en la que vivimos hoy en día quiere propiciar esa inmadurez y quiere propiciar esa infancia para que los adultos también vivan de la misma manera. Diciéndonos, oh, nadie te puede ofender, nadie te puede hablar en mal, nadie te puede decir nada malo, porque si tú te sientes mal, entonces eso es malo. No podemos decirle a nadie nada que le cause tristeza. Y eso es un error, es una inmadurez que hoy día se está oficializando. Pablo está diciendo aquí, yo les causé tristeza y sé que les causé tristeza y me lamenté por un momento de haberles causado tristeza, pero no me pesa. ¿Por qué no le pesaba? ¿Cómo Pablo puede poner estas dos cosas a funcionar juntas? Yo soy cristiano, te doy un resondro, tú te sientes mal y a mí no me pesa. Eso suena como contraproducente. Pero Pablo lo dice aquí, explica claramente y comienza el versículo 9 diciendo algo todavía aún mayor. Yo me gozo, no me pesa, y aunque me lamenté, ahora yo me gozo de causarles tristeza. Y Pablo lo dice, ¿por qué? No por haberles causado la tristeza. Fíjense, Pablo no es aquí lo que en la escuela le llaman ahora un bully, que la función del bully es simplemente hacerte sentir mal. Pablo no está diciendo aquí, yo no me estoy gozando simplemente por causarte una tristeza. Yo no me gozo en hacerte o en verte triste. Pablo dice, yo me gozo porque esa tristeza produjo arrepentimiento. Yo me gozo porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Esa tristeza que había entonces en el corazón de los verdaderos siervos de Jesucristo en la iglesia de Corinto, no fue una tristeza que los tumbó y que cayeron en depresión y que se tiraron en una cama y que se descarriaron, que se fueron de la iglesia, sino que fue una tristeza que les llevó al arrepentimiento de ver, pero espérate, es que de verdad estamos mal. Todos estamos mal. Pablo dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Hay otra versión, la versión de las Américas, que dice, porque ustedes fueron entristecidos según la voluntad de Dios. Y esta es quizá la segunda parte que quiero que veamos aquí. Nuestras emociones abarcan muchas cosas. Dios nos ha dado emociones y en esas emociones hay momentos donde sentimos tristeza. Por la muerte de un ser querido, por cuestiones emocionales, por razones del matrimonio. Días como hoy le pueden causar tristeza a cualquiera. Los que se criaron sin un padre, cuyos padres no fueron buenos, los padres que no fueron los mejores padres, las personas que quisieran no celebrar un día del padre, pudieran estar sintiendo tristeza el día de hoy. La tristeza es una de las emociones que Dios nos dio. Cualquier persona tiene todo el derecho del mundo a sentirse triste. Y esto el texto nos lo está diciendo aquí. En este caso, Pablo causó una tristeza por una exhortación, pero esa tristeza, hay una tristeza mencionada aquí en el versículo 9 que parece diferir de la tristeza del mundo. Dice, hay una tristeza según la voluntad de Dios, o esa tristeza según Dios. Hay una emoción que no es positiva, no la vemos positiva, la vemos como negativa, porque la tristeza no es algo que nadie quiere sentir, ni porque te llamen la atención, ni porque te pasó algo malo, ni por el sufrimiento. Nadie quiere sentirse triste.
Pero este verso 9 parece introducirnos ahora a una forma de tristeza que tenemos que evaluar. Dice, esa tristeza según Dios, esa tristeza según la voluntad de Dios. Yo tengo que evaluarme, por ejemplo, mi tristeza, esa tristeza que yo estoy sintiendo. Cuando yo leo ahora, pero cuidado si yo soy un idólatra, igual que Jeremías capítulo 2, que estoy llenando mi vida con muchas cosas, pero siento que se me van por otro lado. Cuidado si yo soy ese vaso de barro en mano del alfarero que Dios está desbaratando y me siento triste, pero no estoy analizando si es que Dios me quiere rehacer. Cuidado si yo soy como ese pueblo de Judá, a cual Isaías le predica, que quiero ser arrogante, que no quiero ser quebrantado. Cuidado si yo soy como la iglesia de Esmirna, que digo que soy rico cuando en realidad soy pobre. Todas esas cosas me pueden llenar la mente y yo sentirme triste, sentirme entristecido y agobiado. Pero aquí en el verso 9 nos habla de una tristeza según Dios, una tristeza según la voluntad de Dios. Dice en la mitad del verso 9, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Entonces, al parecer, una de las primeras características de esta tristeza según Dios es que no nos deja perder, sino ganar. Pablo le dice, para que no sufran pérdida por nuestra parte, para que no haya pérdida, para que quizás no se aparten del evangelio o no pierdan la comunidad con los santos, sino que esta tristeza lo que causó fue todo lo opuesto. Verso 10 nos dice, porque esta tristeza que es según Dios, vean otra vez que Pablo está explicando esta tristeza, pero ahora es una tristeza que es según Dios, que es según la voluntad de Dios, produce algo en nosotros. Esta tristeza que es según Dios produce en nosotros arrepentimiento para salvación. Y esto llama mucho la atención porque la tristeza del mundo es todo lo contrario. La tristeza del mundo, lo primero de la tristeza del mundo es que no nos lleva al arrepentimiento. La tristeza del mundo nos lleva a la arrogancia. El individuo que no conoce de Dios, que no conoce la naturaleza de Dios, que no conoce de Cristo, se aparta de Dios en el momento del sufrimiento, porque dice, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué Dios me permitió pasar eso? ¿Por qué Dios me hizo sentir esto? Y lo que hace es que la arrogancia llena su corazón. Es una tristeza según el mundo, pero la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. La tristeza que es según Dios le lleva entonces ahora a arrepentirse delante de Dios. Esto que nosotros vemos aquí nos ayuda a nosotros a entender que hay estos dos tipos de tristeza y que estas cosas, si yo voy a pasar por un momento de tristeza, tengo que pasarlo según la voluntad de Dios. Tengo que hacerlo como Dios manda. Tesalonicenses ya nos dice más adelante, no lloren como los que no tienen esperanza. En los momentos de la pérdida, en los momentos que nos falta alguien, ya Pablo dice, hay dos maneras de llorar. Hay una manera de llorar como que usted no tiene esperanza y hay una manera de llorar como que usted sí tiene esperanza. Pablo está diciendo aquí hay una manera de sentirse triste que es según Dios, que nos lleva al arrepentimiento, y una manera de sentirse triste que es según el mundo, que nos lleva a la arrogancia. La arrogancia lleva a la perdición, pero esta tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y ese arrepentimiento es arrepentimiento para salvación, y de esa salvación no tenemos que arrepentirnos. La tristeza que según el mundo produce arrogancia, y esa arrogancia produce perdición, y de la perdición sí hay que arrepentirse. Cuando usted llega al momento donde usted se aparta de Dios, abandona a Dios, abandona sus propios valores morales, abandona toda la cosa que ha edificado en la vida, simplemente por un momento de sufrimiento, usted abandona todas las cosas que ha aprendido. Entonces después viene una vergüenza, pero es una vergüenza, es un arrepentimiento por cosas que usted se apartó de Dios. Tengo que volver al paralelo Judas y Pedro. Judas y Pedro, ambos discípulos de Jesús, ambos al lado de Jesús, ambos conociendo el ministerio de Jesús, ambos pecan y de una manera u otra niegan y traicionan a Jesús. Los dos. Los dos se sienten mal por lo que hicieron. Los dos, de una manera u otra, se sienten arrepentidos por lo que hicieron.
Los dos se sienten tristes por lo que hicieron. Pero uno tenía la tristeza mundana y el otro tenía la tristeza que es según Dios. Judas tiene una tristeza que lo lleva a ahorcarse. Pedro tiene una tristeza que lo lleva a acudir a Dios en arrepentimiento y a cuidar de la grey de Dios. Nosotros queremos que el Señor nos ayude a que en el momento que sintamos esa tristeza, por cualquiera que sea la circunstancia, sea según Dios. Que en el momento que estamos quebrantados, sea según Dios. Que en el momento que seamos pobres, sea según Dios. Y que eso nos lleve al arrepentimiento, nos lleve a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Pero fíjense el final del verso 10 dice: pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza que viene del mundo, lo que produce en nosotros es muerte. Día como hoy, que estamos hablando del Día del Padre, los que somos padres tenemos que pensar en esto. Los que somos hijos tenemos que pensar en esto. E incluso aquellos que por alguna razón no tienen sus padres, o que la iglesia es esa familia de la cual estamos hablando, aquí en el contexto de la familia de la iglesia, tenemos que tener pendiente esta misma actitud de los corintios y de Pablo. De Pablo, de tener el amor para corregir cuando haya que corregir, y de los corintios de recibir la corrección con la actitud de vida. Que de verdad la corrección caiga en un corazón que, aunque produzca tristeza, sea para arrepentimiento. Que de verdad nosotros escuchemos la palabra de Dios, que nos llama a quebrantarnos, y que de verdad tomemos acción, pero acción para glorificar el nombre de Dios. Como padres, cuando llamamos la atención a los hijos, le decimos: mira, no hagas esto estuvo mal hecho, eso fue vergonzoso, como decíamos ahorita. Que nosotros como hijos tengamos la actitud de entender: mi padre quiere lo mejor para mí. Mi padre de verdad quiere que yo cambie mi carácter. Que nosotros como hijos, cuando escuchemos la exhortación del padre, podamos entender: mi padre me está corrigiendo, pero me está corrigiendo para mi bien. Pablo corregía a los corintios y era para su bien. Dios nos corrige a nosotros y es para nuestro bien. Observen el verso 11 y ahí vamos a culminar, donde nos dice: porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. Es decir, Pablo está diciendo la idea, todo el proceso por el cual ustedes pasaron, en el cual ustedes fueron entristecidos según la voluntad de Dios. Vean entonces qué causó en el pueblo corinto. Causó una solicitud, causó una defensa, una indignación, un temor, un ardiente afecto, un celo, una vindicación. Todo esto fue producido gracias a esa tristeza que sintió el pueblo corinto. Es difícil ver esto, y mucho menos cuando nosotros somos los que estamos bajo esa presión. Cuando alguien te llama y te dice: eso no estuvo no estuvo bien hecho, eso estuvo mal hecho. Cuando nosotros estamos bajo ese peso, no lo sentimos. Pero Pablo dice: yo les mandé la carta, les escribí todas estas cosas. Primera de Corintios, todo lo de Primera de Corintios, todo fue una exhortación, y parece haber causado tristeza en los corintios. Y en el momento, los corintios se sintieron entristecidos, sintieron el peso. Cualquiera que estuviera en la iglesia de Corintios, trate de situarse allá. Cualquiera que fuera de la iglesia de Corinto, un creyente verdadero que está en la iglesia de Corinto, y el domingo en la mañana se paran a leer la carta del apóstol, el apóstol que nos mandó su carta aquí para que la leamos en público, y todo lo que el apóstol está diciendo aquí hay un problema de liderazgo. Uno dice: son de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cefa, yo soy de aquel. Aquí hay esto, aquí hay inmoralidad sexual, aquí hay esto, aquí hay aquello, aquí hay asunto con los dones. Se pelean por hablar en lengua, se pelean por predicar, se pelean por profetizar, se pelean por aquello. No hay amor en la práctica de los dones. Cualquiera que esté ahí, si es usted y soy yo me voy a sentir triste. Cualquier persona que estuviera en la iglesia de Corinto, que de verdad ama al Señor y escucha la carta de Primera de Corintios, le quedarían ganas de irse de esa iglesia. O más aún, de preguntarse: ¿de verdad yo soy cristiano? Pero al tiempo que vino a producir esto, fue por un poco de tiempo, dice el verso 8. Pero ¿qué pasó? Que provocó una solicitud. ¿Qué tan solícitos somos nosotros en obedecer la palabra de Dios? Provocó una defensa.
¿Qué tan pronto nosotros nos ponemos de pie para defender lo que es de Cristo en contra de lo que es mundano? ¿Qué indignación causó en los corintios? Ese pesar que viene cuando tú te sientes indignado por tu propio pecado y tú dices, he fallado contra ti, oh Jehová, he pecado. Y eso causa una indignación en tu corazón. ¿Qué temor causa la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué ardiente afecto causa la palabra de Dios en nosotros? ¿Qué celo debe causar la palabra de Dios en nosotros? Y por último, ¿qué vindicación debe causar la palabra de Dios en nosotros? En todo esto, Pablo termina diciendo, ustedes se han mostrado limpios en el asunto. Que el Señor ahora nos ayude a nosotros. Hemos pasado estas 5 o 6 semanas hablando de este tema. Que Dios nos ayude ahora a evaluar la palabra de Dios que nos llama al quebrantamiento. A analizar todos estos eventos mundiales, nacionales, locales, y nos ayude ahora a procesar todo lo que está pasando ahora bajo la palabra de Dios. Yo, como individuo, no puedo prometerle a ninguno de ustedes que no van a tener tristeza. La tristeza, de una manera u otra, va a tocar nuestras puertas, sea por un familiar, sea por la misma enfermedad de la que estamos hablando ahora, sea por cualquier manera, cualquier cosa puede venir a nuestras puertas y causar tristeza. Pero nosotros queremos que cuando venga ese momento, aún la tristeza sea según la voluntad de Dios y que sirva entonces para arrepentimiento. Este momento ahora donde a todo el mundo le han sacudido la cabeza, deben servir a nosotros para nosotros meditar en esto y meditar qué es lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Cuidado si yo de alguna manera me he construido un imperio en mi vida que ahora Dios está desbaratando para que yo ahora acuda a Él en arrepentimiento. Que esa tristeza que hay en nosotros de verdad sirva para llevarnos a nosotros a acercarnos más a Dios, acercarnos más al Señor. En los días que van a seguir, los casos aquí están aumentando mucho. Nosotros sabemos que todavía eso de vacuna no se va a inventar por ahora. Ahora toda la teoría de conspiración también están surgiendo con todo esto. Los medicamentos ahora comienzan a descubrirse algunos medicamentos. Quizás estamos viendo la luz al final del túnel, pero no se trata de eventos minuciosos que probablemente dentro de un par de meses ya se habrá acabado y vamos a tener el 2020 como un año que pasó y pasó todo esto. Pero que no perdamos la oportunidad de escuchar la voz de Dios que nos está llamando al verdadero arrepentimiento, a la tristeza que es según la voluntad de Dios, y nos ayude el Señor a hacer cambios, esa solicitud, esa vindicación, ese celo, ese afecto que tenemos que tener, que de verdad lo tengamos gracias a lo que Dios ha provocado en medio nuestro. Que de verdad podamos acudir a Él en arrepentimiento y que el Señor continúe hablando a nuestras vidas. Oramos. Padre, nosotros te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Damos gracias porque tú eres bueno, por todas estas cosas maravillosas que tú has hablado en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que así como tú nos has llamado al quebrantamiento, tú obres en nuestros corazones esa tristeza que es según tu corazón, que nos lleva al arrepentimiento. Padre, y que ese arrepentimiento entonces, que es para salvación, nos ayude a hacer los cambios que tenemos que hacer en nuestras vidas, Señor. Eterno, queremos pedirte que si en alguna manera viene la tristeza a nuestro hogar, o viene la tristeza a mi vida, viene la tristeza a mi familia, viene esa pobreza de espíritu, o viene ese quebrantamiento, Padre, que tú estés ahí, que tú nos hagas saber, Señor, que es según tu voluntad. Que esto produzca en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria en Cristo Jesús. Padre, queremos pedirte, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Es cierto, Señor, que el próximo domingo y los domingos en adelante continuaremos reuniéndonos, pero nosotros no queremos, Señor, que vuelva a ser igual. Que de verdad hayan cambios en el carácter, en la persona, en las emociones, en toda nuestra vida espiritual que se someta a ti. Te damos gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.